A ver, la animación es un medio que lleva mucho tiempo en la palestra, por lo cual es entendible la cantidad de datos y temas interesantes que tiene para hablar. Mi idea era traerles un iceberg para esta ocasión, pero ¿qué tal si buscamos otro enfoque? Bien, en internet existen varios icebergs sobre animación, y a pesar de que no me gusta hacer videos con un tema similar a otro, me gustaría hacer algo más interesante. Mientras pensaba esto, me encuentro con este video, un mapa conceptual sobre Sonic. Lo vi y le dije, ¿sabes qué? Me parece buena idea, pero para ser más original, no me fijé con la propia idea del iceberg, y me quedó más o menos así. Los datos se dividirán en las siguientes categorías: datos generales, los media y animación rara, y se dividirán a su vez en subcategorías que serán leve, media y avanzada, y de esta manera se podrá entender todo un poquito más. Así que empecemos. Uno de los debates más grandes de toda la animación es si esto debería ser solo dirigida para los niños. Esto debe principalmente a un estigma histórico que se le ha impuesto, el cual tiene el fondo más interesante de lo que parece, ya que el ejemplo viene desde que en Estados Unidos se puede promocionar productos comerciales en series infantiles, y como la animación siempre tenía facilidad para crear mundos llamativos y coloridos, se la usó muchas veces para promocionar juguetes, pero la animación esto le jugó en contra, ya de que desde entonces se la dejó de tomar en serio como un medio artístico, y se la empezó a ver como algo solo dirigido para los niños, cosa que no necesariamente es correcta, ya que actualmente existe mucha animación que va mucho más allá de simples productos para hacer juguetes, e incluso la propia animación para niños cada vez se atreve más a tocar temas que quizás los más pequeños no pueden entender. Muchas de las películas de nuestra infancia están basadas en libros, y no solo las que son muy antiguas, sino que en la actualidad se sigue haciendo, ya que por ejemplo Illumination lleva años haciendo adaptaciones de libros del Dr. Seuss, como lo podría hacer el Grinch o el Lorax. Lo interesante de esto es cómo cambian las historias en la pantalla grande. Por ejemplo, Cómo entrenar a tu dragón tiene una historia tan distinta a la del libro que se podrían considerar dos historias totalmente distintas. La cosa es que muchas de estas historias, sobre todo las más antiguas, contienen finales oscuros de nuestras historias favoritas. Por ejemplo, en La Sirenita, Ariel termina con la lengua corta y acabando con su... y con muchas historias que terminaron de forma similar debido a la época en la que se hicieron. Las creepypastas son historias de terror difundidas por internet, cuyo significado viene de la palabra copypaste, que significa copiar y pegar, ya que muchas de estas historias se cuentan de boca a boca, y estas historias no se han dejado para nada de la animación. Algunas de las más icónicas son El suicidio de Calamardo, una historia donde Calamardo termina quitándose la vida debido a una humillación pública en un episodio perdido creado por Nickelodeon, y Suicide Mouse, un cortometraje antiguo de Mickey Mouse que supuestamente era tan macabro que si te lo veías completo. Y en general todos estos relatos se basan en la idea del capítulo perdido y tienen una calidad fluctuante debido a que los escritores que los hacían eran principiantes. Las teorías de la ficción suelen ser para explicar ciertas cosas que no tienen respuesta. Probablemente ya te suenen algunas, como podría ser la teoría de Pixar, que plantea la posibilidad de que todas las películas de estudio ocurran en el mismo universo, solo que en distintas épocas. O la que más recuerdo ahora mismo, una que decía que Hora de Aventura se desarrollaba en un mundo post-apocalíptico, cosa que después se terminaría confirmando. En general son bastante entretenidas de escuchar, estas pueden tener mucho sentido y por qué no terminar siendo confirmadas, y si estas no lo tienen, por lo menos quizás te saquen una sonrisa. En el mundo del entretenimiento, en general hay una parte muy oscura que aprecia su influencia para poder manipular a sus similares y cometer actos cuestionables, cuanto menos. Por ahora les quiero explicar dos casos que personalmente me gustaría hablar. El creador de Ren y Stimpy es uno de los precursores más grandes de la animación como la conocemos actualmente. Tiene una creatividad bastante particular, por decirlo de alguna forma. La cosa es que se comprobó que había tenido una relación con una chica de ese entonces de 16 años, mientras él tenía 42, además de supuestamente tener CP, lo cual lo último jamás quedó demostrado, debido probablemente a que la acusación se lanzó muy tarde, lo que quizás le haya dado tiempo a eliminar las pruebas.
el creador de Clarence, una serie que personalmente a mí me encantaba, ya que es parte de mi infancia, pero cuyo principal creativo fue acusado a ser una mujer que hacía storyboards en una aventura. Y me centro principalmente en estos casos, ya que mucha gente usa para justificarlo que estos tenían problemas mentales o que eran neurodivergentes. Y yo personalmente, como una, les digo que eso no es excusa para cometer ese tipo de actos. Y miren, yo creo que el arte se puede separar del artista, ya que es uno mismo el que decide con qué mensaje se queda. La cosa es que no hay que defender a este tipo de personas por ser fan de la obra que crearon. En muchos lugares, sobre todo en la industria dental de animación, suelen tener condiciones bastante deplorables en su manera de trabajar y cómo tratar a los empleados. No es poco como la noticia de la cantidad de estudios mainstream que incurren en esta práctica. Y ya que estamos, también podemos poner la falta de respeto que últimamente le están teniendo los ejecutivos de grandes empresas hacia la animación, hasta tal punto que Pixar, una de las empresas más revolucionarias de la historia de la animación, abandona una película a nivel de marketing como lo podría hacer Elio. O por qué no también hablar de la huelga de los trabajadores de Hollywood debido al continuo uso de la inteligencia artificial por parte de las empresas. Cada vez es más difícil ser creativo sin que pisoteen tu idea. Root Removal debe ser el caso más conocido de los media, debido a que literalmente cumple con la premisa de un episodio perdido de una serie para niños orientada a un público más adulto, ya que su trama trata de que Dexter crea una máquina que divide su parte grosera de su parte amable, y este y Didi terminan quedando un clon de ellos mismos mucho más ofensivos, hasta tal punto que durante mucho tiempo este capítulo estuvo guardado en las oficinas de Cartoon Network hasta que Adult Swim consiguió liberarlo y actualmente se puede conseguir fácilmente en internet. HBO Max es una plataforma de streaming que actualmente es propiedad de la empresa Warner Bros. Discovery y que tienen que saber que es el dueño principal de Cartoon Network, pero anteriormente estas eran dos empresas separadas, Warner Bros. Media y Discovery, y al momento de la unión hubo demasiados cambios en la plataforma, como por ejemplo un cambio de nombre, que después volvieron a poner el original por cierto. Y para este video lo más importante fue la curva que hubo hacia la animación, debido a que a la empresa no le interesaba este tipo de contenido, por ejemplo Final Space, Campamento de Verano e Infinity Train, entre muchas otras, hasta tal punto es el desinterés que la nueva temporada de Gumball se estrenará en julio en Estados Unidos. Definitivamente es un día triste para la creatividad de estos creadores. Este es el Lanifra del futuro que está detrás de este video, ya que me di cuenta que no es clave porque puse esta curiosidad en este puesto. La puse aquí debido a que muchas de estas series se quedaron sin método legal de poder verse, lo que podría provocar a futuro que se cometan en los medios. Ya eso es todo. Muchas gracias. Y hablando de Warner, uno de sus casos más recientes es el de Coyote vs Acme, esta película que estaba destinada a estrenarse en 2024 pero ahora se estrenará en 2026. Resulta que esta película, cuya producción comenzó en 2018, está en un punto muy avanzado en el año 2023. La cuestión es que debido a la unión se acumuló una gran deuda, entonces para ahorrar los impuestos de sacar la película, decidieron cancelarla, por lo que el público tuvo que hacer una campaña muy fuerte para que así una distribuidora independiente llamada Ketchup Entertainment pueda rescatarla, y como dije anteriormente será estrenada en 2026, uno de los pocos casos donde alzar la voz sí sirvió de algo. Los 11 Censurados es un conjunto de cortos de la Warner Bros. Del siglo pasado, bastante polémicos por diversas razones, principalmente por su contenido altamente controversial, que se empezaron a ver con malos ojos a medida que la sociedad fue avanzando. La cosa es que estos fueron creando un contexto completamente distinto al actual. Estos cortos son reconocidos por contener chistes con un fuerte carácter racial, y como la comunidad afroamericana siempre ha sido muy discriminada en Estados Unidos, a medida que se le dio más visibilidad a sus problemas, se fueron viendo con peores ojos todo ese tipo de chistes. El 11 de septiembre del 2001 es probablemente una de las fechas más infames de la historia de Estados Unidos. En estas fechas,
ordenó un ataque terrorista a Estados Unidos y para esto secuestró un par de aviones y los chocó contra las Torres Gemelas. Y ustedes se preguntarán por qué menciono este evento que dejó miles de desaparecidos y heridos. Bueno, debido a este mal momento, durante la época hubo mucha censura. Por ejemplo, Monster Inc. es uno, ya que este fue censurado en la escena del restaurante, ya que la versión que nos llegó, esta era destruida con una explosión de energía, mientras que la original era una de verdad. Otro ejemplo sería Lilo y Stitch, donde en una escena nuestros protagonistas se van montando en un avión en medio de la ciudad mientras esquivaban edificios. Esto después sería cambiado por una nave espacial en medio de unas montañas. Hay más ejemplos, así que les dejaré un video que les puede brindar más información. El Apóstol es la primera película de animación de la historia. Lo más curioso de esta es que fue hecha en Argentina. Resulta que en 1907 Quino Cristiani hizo una película de animación que contenía una fuerte crítica a la presidencia argentina de ese momento. La cuestión es que la única copia que existía fue quemada en el año 1926 y ahora solo se reviven las imágenes que les estoy mostrando. Actualmente Blancanieves se considera la primera, pero solo la podemos tomar en cuenta si la consideramos la más fácil de encontrar. En las últimas décadas el internet se volvió la red principal de comunicación y consumo. Esto cambió incluso la forma en la que se consume el arte, como la propia música, los videojuegos y por supuesto la animación, ya que ahora cualquier persona con talento en animación y con una buena idea podría ejecutarla y publicarla de forma independiente sin tener que depender de grandes industrias, lo que le dio que muchos artistas muestren sus propuestas arriesgadas. Series como Digital Circus, que a pesar de no ser santo de mi devoción, todos tenemos que admitir que cuando salió fue un fenómeno. O también podríamos hablar de personas como Bipsy Bob, la creadora de Hello a Voz y Javi Hotel. Esta creadora se conocía en internet y sus propuestas se enseñaban al mundo aquí, hasta tal punto que la terminaban contratando en Amazon Prime para lanzar la primera temporada de Javi Hotel. Y en la animación latina tenemos ejemplos como Vete a la Beach, que es una serie de humor negro. Su creador Darkar, desde el 2009, está haciendo su serie y lleva más de 6 temporadas y actualmente se puede considerar cultura de internet, por lo menos de este lado del mundo. Y hablando de animación latinoamericana, la animación hacia un medio artístico está muy ligada a la cultura donde ésta se hace, pero esta también está muy ligada a la economía del lugar de procedencia. Por eso la animación latina está en una situación bastante extraña, donde hay intenciones de hacer algo, pero estas son bastante tímidas, como por ejemplo Reggae Chicken, una película colombiana cuyas críticas fueron bastante negativas, o Bolívar el Héroe, una película basada en el héroe venezolano, que es considerada una de las peores películas de animación de la historia. Y no niego que haya propuestas interesantes, porque verdaderamente las hay, pero hay que buscarlas de verdad para encontrarlas. Se dice mucho todo esto de que ya todo está inventado, pero eso no significa que tu producto puede ser una copia de otro. Esto en la industria se le conoce como un plagio, y hay millones de ejemplos de eso. Para arrancar de manera sencilla podríamos mencionar a Miracle Star, un plagio del increíble mundo de Gumball que fue realizado en China, que es tan descarado que varias en esa serie se nota que fueron calcadas directamente, y además esta copia se hizo tan popular que hasta la propia serie le pagó un episodio completo. O también podemos mencionar la cantidad insana de copias de Cars que existen debido a lo popular que fue, o incluso Disney tiene acusaciones de esta índole, debido a que se le acusa al Rey León de ser una copia de Kimba, el león blanco, o también se le acusa de que Coco es una copia de una película llamada El libro de la vida. Los furries son un grupo muy específico de personas cuya característica principal es su afición por los animales antropomórficos o con forma humanoide, para entenderlo mejor. Y la animación es una de las fuentes más grandes de furros. Solo piénsalo, la cantidad de personajes que encajan en esta categoría. Disney, por ejemplo, tiene películas como Zootopia, que literalmente trata de la vida de animales antropomórficos, o incluso la misión Mickey Mouse puede encajar en la categoría. Looney Tunes, sobre todo después de Space Jam, el increíble mundo de Gumball también puede encajar.
Y en general mucha de la cultura popular tiene mucho de eso, e incluso los artistas actuales, al iniciarse la cultura de internet, que es donde más se expande esta subcultura, tienden a iniciarse hacia este tipo de personajes. A este punto me refiero principalmente a toda esa animación que aparenta ser para niños pero en realidad no es. Como lo podría ser Happy Tree Friends, una serie de animalitos de colores con el giro oscuro de la moralidad de cada uno de ellos. La gente que la vio de niño suele decir que quedó traumada e incluso fue demandada por asociaciones de padres debido a que es muy fácil de confundir con series infantiles. Fiesta de las Salchichas es una película que le ocurre lo mismo, ya que parece una película inocente pero está altamente cargada de contenido. Obras como la de Pibi también se puede meter en esta categoría, una serie que se presenta como una caricatura preescolar que cambia una trama apocalíptica llena de referencias, y seguramente hay muchos casos que me estoy viendo en este momento. Y por último tenemos una rama que es probablemente la más interesante. El arte siempre ha estado conectado con la política, muchas veces usado como crítica y de manera sutil, pero al ser el arte el método de expresión más poderoso, también puede ser usado para darle promoción a ciertas ideas, como Super Bigote, animación de mi país, hecha con el fin de blanquear la dictadura chavista, dictadura que actualmente usa el país para vender y busca la aprobación del pueblo a toda costa para que no investiguen lo que es detrás. Otro ejemplo podría ser que en la Segunda Guerra Mundial hay un montón de contenido de animación en contra de los nazis. De hecho ahí sale el famoso cortometraje de Donald siendo uno. Dejo a criterio de cada uno lo que opina de este tipo de animación. Bueno, este es el final de mi segundo video. Agradezco a todos que llegaron hasta aquí, ya que este probablemente sea el video que más me costó hacer en mi vida. Por cierto, quisiera hacer esto más seguido, mapas conceptuales de ciertos temas, así que si me pueden recomendar alguno, su recomendación es totalmente bienvenida. Sin más nada que decir, muchas gracias.